Una sucesión numérica es un conjunto infinito de números colocados en un orden determinado. Por ejemplo, si yo tengo A1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n y sigue porque dijimos que es infinito, tenemos que cada subíndice de este conjunto de números me indica la posición que ocupa cada uno de ellos. A cada A sub 1, A sub 2, A sub 3, etc. se la llama término. Cada A es el término de esta sucesión. Y recuerden que el subíndice me indica el lugar que ocupa. Entonces, una vez que tenemos esa noción de lo que significa sucesiones, podemos ver qué es una progresión aritmética. Y una progresión aritmética me dice que es toda sucesión en donde si yo, por ejemplo, tengo esta progresión aritmética, me dice que cada término que no sea el primero obtengo sumando una cantidad que es una constante para obtener los siguientes números. Por ejemplo, mi primer término acá es el 1, le sigue 3, le sigue el 5, le sigue el 7. Si yo al 1 le sumo 2, obtengo 3. Si a 3 le sumo 2, obtengo 5. Y así, 5 le sumo 2, obtengo 7. Entonces, esa cantidad fija que voy sumando, en este caso es el número 2. Y a ese número 2 se lo llama diferencia, o en algunos libros también pueden encontrar como razón. ¿Cómo yo obtengo esa diferencia o razón? Y tenemos una formulita que va a ser igual a la cantidad A sub n, que es la última, menos A sub n menos 1. ¿Cómo yo interpreto esto? A sub n sería el término mayor que yo elija o el último término, menos el anterior a este, A sub n menos 1. En este caso, en este ejemplo de la progresión aritmética, como A sub n sería 7 para mí. Entonces, si yo hallo 7 menos, ¿quién es el que está antes del 7 en esta progresión? Es 5. Si yo resto, obtengo 2. Vamos a tomar ahora como que mi A sub n es simplemente 5. Entonces voy a tener 5 menos 3 va a ser 2 y se va cumpliendo que es efectivamente una constante. Vamos a probar con el 3. Si yo hallo la razón 3 menos el anterior a 3, voy a obtener 2. Entonces realmente se cumple que esa diferencia es realmente una constante. Y en este caso es el número 2. Siguiendo con nuestra clase, tenemos algunas fórmulas que ustedes tienen ya en su teoría. Vamos a recordar, para hallar la diferencia o razón tenemos d igual a sub n menos a sub n menos 1. Luego tenemos el término general o el enésimo término de una PA, progresión aritmética, que va a ser igual a A1 más n menos 1 por d, donde A1 es el primer término, n es el número de términos, A sub n es el último término y la d, que es la diferencia o la razón. Luego tenemos la suma de n términos, A1 más AN por n sobre 2. Tenemos en ciertos problemas o en ciertos ejercicios, vamos a usar esta formulita que también es para hallar la diferencia, que es A sub n menos A sub 1 sobre n menos 1, y la cantidad de términos que va a ser AN menos A1 sobre la diferencia, y todo eso sumado 1. Ya vamos a ir viendo en otros ejercicios, o ustedes van a ir viendo qué formulita les conviene utilizar. Yo les quiero mostrar algunos ejemplos para que vayan viendo cómo se aplican las fórmulas y que vean que es algo muy simple. Entonces,
Para los ejercicios donde me pida hallar la suma de n términos, quiero mostrarles algunos. Entonces, en el primero, luego ustedes van a ir teniendo todas las teorías de los ejercicios. Me dice un ejemplo, calcular la suma de los 12 primeros términos de una PA, progresión aritmética, sabiendo que, ¿qué me da como dato? A1 vale 1, A sub 12 vale 34. Recordemos que me pide la suma de los 12 primeros términos de esta progresión aritmética. Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber la fórmula que anotamos anteriormente, que es esta. Entonces, voy a ver qué yo necesito. Para aplicar esta suma, necesito A1, yo tengo A1, el primer término sí, que es 1. Necesito el último término, A sub n, tengo, sí, A sub 12 es 34. Tengo n, sí tengo, porque son 12, y ya está. Entonces es una aplicación directa, reemplazo directo de fórmula. Entonces voy a tener 1 más 34 por n sobre 2. Entonces esa suma a mí me va a dar 2/10. Ese es el resultado que obtengo. Vamos a ver otro ejemplo. Mi siguiente ejemplo me dice que hallar la suma de los 12 primeros términos de nuevo de una progresión cuyos datos son menos 5 para el primer término y para el término número 12, 83. Me pide la suma de los 12 primeros términos. Entonces, lo mismo que hice anteriormente. A1 más AN por n sobre 2. Entonces, si yo reemplazo quién es A1 menos 5, quién es AN 83, quién es N12 sobre 2. Y eso, si yo resuelvo en la calculadora, me sale un total de 468. Esa es la suma que me pedía. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando me pide la suma de los 100 términos cuya PA es 1, 2, 3, 4 puntos suspensivos? Entonces, vamos a recordar la fórmula de la suma. Era primer término, último término por n sobre 2. ¿Qué tengo acá como dato? Tengo el primer término, segundo, tercero, cuarto, pero no tengo el último término. Esta A sub n no tengo. Entonces, ¿qué hago? Y hallo. Como un cálculo auxiliar, yo tengo que hacer A sub n. Y A sub n, recordando las fórmulas anteriores, tengo que es igual a 1 más n menos 1 por d. La diferencia. ¿Cómo obtenemos la diferencia? Era cualquier término excepto el primero, cualquiera, y le resto la anterior. O sea que 4 menos 3 es 1. Si yo tomo el 3, le resto la anterior, también me va a dar 1. Entonces, en este caso, la razón o la diferencia es 1. ¿Qué más necesito para hallar el último término? El primer término. Eso tengo. Entonces, voy reemplazando. ¿Quién es mi primer término? 1. ¿Quién es mi n? 100. Porque me pide la suma de los 100 primeros términos. ¿Y quién es mi diferencia? 1 que acabé de hallar. 1. Entonces, mi último término va a ser, si yo resuelvo todo esto, me sale que mi último término es 100. Muy bien, esto es un cálculo auxiliar. ¿Qué es lo que yo pretendo? Hallar la suma. Entonces, la suma de los 100 primeros términos va a ser igual. Reemplazando las fórmulas, A sub 1 es 1. ¿Quién es A sub n? 100. ¿Quién es n? 100. Dividido 2. Y eso entonces me da un total de 5050. Ese es el valor de la suma de los 100 primeros términos para este ejemplo. Vamos a ver un cuarto ejemplo de suma. Me pide en este caso hallar la suma de los 80 primeros términos.
y me da como dato esta PA. Tengo que hacer algo similar al anterior. Para la suma necesito A1, necesito AN por N sobre 2. No tengo AN, no tengo el último término. Entonces recordemos que el último término es A1 más N menos 1 por la diferencia o razón. AN es igual. ¿Quién es mi primer término? 3. N menos 1, 80 menos 1, 79 por la razón me falta, la diferencia o razón. Entonces, 6 menos 3, 3. 9 menos 6, 3. 12 menos 9, 3. Por lo tanto, la diferencia es 3. Entonces, mi A sub n me sale 240. Ahora, ¿qué hago? Y hallo propiamente la suma. Entonces voy a tener A1 más AN por N sobre 2. Donde esa suma de los 80 va a ser igual a A1 era el número 3 de mi progresión. 3. A sub n es lo que hallé anteriormente, 240. Todo esto tengo que multiplicar por n, que es 80, porque me pide los 80, sobre 2. Entonces, la suma de los 80 primeros términos es 9720.